हाय दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करे। Por eso desde el primer capítulo de esta serie lo dijimos, que se eche completamente la carne al asador desde los primeros episodios puede significar que a lo largo de la serie, a la mitad o por ahí, tengamos episodios que son medio meh, que no son tan espectaculares, y por la vara alta que dejaron los primeros, mucha gente puede decir, este episodio no me gusta, o van a parecer malos. Hoy hablamos un poquito de eso en el episodio 5 de Miss Marvel. De verte de nuevo para acá con esta review que son más o menos de 5 minutos, aunque a veces se nos pasa por ahí o a veces incluso menos. Esta vez intentaré en menos de 5 minutos, intentaré porque hay varias cosas que decir. El capítulo anterior nos dejó con bastantitas dudas que la serie poco a poco nos va dejando en claro para esta instancia en la que estamos, porque estamos empezando a perder ese ritmo que no le pasó a WandaVision, que no le pasó a Loki y en definitiva no le pasó a Moon Knight. Creo que la serie está tomando el tinte de lo que le pasó en unos episodios a Falcon and the Winter Soldier. Este episodio nos deja donde nos dejó el episodio pasado, y eso se agradece, en los agobiantes trenes cerca de la Segunda Guerra Mundial, en donde no sabíamos qué caray pasó, si era un viaje al pasado, un recuerdo u otra dimensión u otro universo. Pero a decir verdad, yo al ver la sinopsis y no por ver la sinopsis me imaginaba que era un capítulo de este tipo flashbacks, como me gusta decirles, por ejemplo, sino que al ver las primeras escenas, bastante creativo, por cierto, los más de 1000 logos que ya llevan contando los 6 episodios y el estilo retro del episodio. Sin embargo, cuando el espectador se empieza a dar cuenta de que este puede ser por completo un episodio flashback, pues le tienes que dar algo más al espectador, porque si no se va a sentir en un viaje muy pesado. El episodio es 75% la vida de Aisha y su relación con lo que vendría siendo el abu de la abuela de Kamala. Sí, ¿no? Bueno, en este punto yo estaba igual de confundido. El capítulo no es más que una explicación de qué es esa escena de los trenes y por qué Kamala fue enviada ahí. Simplemente te lo puedo resumir en un párrafo el capítulo, pero bueno, tenemos que llegar a los 5 minutos. Dentro de la poca acción que nos muestran en este episodio, sí tenemos una fotografía muy bonita, unos escenarios muy bonitos, una historia realmente conmovedora por parte de Aisha, quien sería o vendría siendo la bisabuela, por así decirlo, de Kamala, quien es ayudada por un hombre de una aldea para sobrevivir. Pasan el tiempo, forman una familia y dan vida a quien sería Nani, la abuela de Kamala, quien después de que fuera peligroso vivir en ese lugar, ya que esta tipa de aquí, que parece que está en todas partes, llega para, con excusa de que Aisha debe volver con su verdadera familia, quiere aprovecharse del brazalete, o esas parecen ser sus verdaderas intenciones. Y por ello Aisha, su esposo y Sana, que en este caso se trataba, como ya dijimos, de la abuela de Kamala, se dirigen hacia los últimos trenes. Y otra vez mis respetos para Marvel, porque sabe realmente cómo hacer una escena que te cause agobio como tal, una historia con la que puedes llegar a empatizar en muy poco tiempo por la buena persona que es Aisha y cómo fue el origen de una de las primeras personas que entendió el funcionamiento del brazalete, cosa que sirvió para llamar a Kamala a este lugar, ya que Aisha fue atacada por esta señora y Kamala llegó a salvar a su propia abuela, quien era más joven que su misma nieta. Ok, no entiendo la verdad el porqué. Digo, en cuanto a la historia de Aisha, todo bien, incluso aunque hubiera sido completamente, y no metieran a Kamala en el episodio, que hubiera sido completamente un episodio flashback, lo entendería. Pero ¿por qué Kamala fue forzada a hacer esto? ¿Solo por una cuchillada a su brazalete? ¿Fue un recuerdo desbloqueado? Tu abuela ya estaba bien. ¿Por qué habría que ir a arreglar la historia del pasado? ¿Significa eso que el brazalete te da la posibilidad de viajar en el tiempo también? ¿Y por qué diantre se abrió el portal este raro que conectaba la dimensión de los Jinn con la de nuestro mundo? Aunque aún así, con todas estas preguntas, interesante lo que pasa con este supuesto velo negro, que parece como una especie de niebla, como la niebla terrígena del UCM, la cual ya habíamos visto, y que esta quizás podría matar a aquellos que no tienen el supuesto gen de los Jinn. Por ello, el cuerpo de Kamran sí aceptó esos poderes, aunque eso ya es mover piezas del ajedrez sin saber. En fin, como dijimos, 75% se trata de la historia de Aisha, que está bien, me gustó, y el otro 25% es la parte final del capítulo, en donde vemos un CGI, otra vez bastante rarito. Y esto viene pasando de manera seguida, así que bueno, las mismas personas que querían en un principio abrir este portal son las mismas que terminan muriendo por ello.
y tratando de cerrarla. Parecer quien parecía ser la villana de la serie, o al menos una de ellas, se terminó arrepintiendo, aunque de esto de alguna manera hizo que tuviéramos a alguien más con los poderes de Kamala o algo parecidos. Así que sí, no solo el brazalete te da los poderes al parecer. Cartman es el nuevo Mr. Marvel. I'll paint a picture जैसे तू मेरी खबरों के नीचे आगे की सोचूं मैं अब तू मेरे पीछे. Con eso finalizó un episodio que sí se siente que sigue el ritmo, pero que sigue el ritmo del capítulo 4, que no venía haciendo las cosas bien. No el ritmo del primero, o del segundo, o del tercero, que son los que engancharon a las personas con esta serie, y ahorita está empezando a caer. Esperemos que no sea una caída en picada. Bueno, sabemos que no siempre se puede tener todos los episodios entretenidos o perfectos, pero... sí se puede. Así que Miss Marvel nos queda un poquito a deber con este quinto episodio, que se gana un 5 para el quinto episodio, un 5 de 10, aunque eso sí, hay que aplaudirle como siempre los detallitos que siempre le gustan a Marvel, porque en eso sí, mis respetos. Aún no hay que dar nada por perdido, A veces hay que echar un vistazo al pasado para comprender nuestro presente y actuar en el futuro. Entonces nos veremos en la siguiente aventura con una nueva historia en el siguiente video, que sea de competencia ver. No sé si esa palabra existe. Yo soy Van. Bye.